Bueno, ¿cómo les va? Estamos en la clase del viernes 17 de septiembre. La próxima será el 1 de octubre. Y hoy vamos a ver una parte del primer capítulo y el resto de la introducción del texto eh, Inocencia y culpabilidad que escribí hace unos años. Bueno, hemos visto algunos conceptos. Hoy vamos a ver el concepto de drama conflictual. El texto lo que intenta caracterizar es por qué pensamos tan espontáneamente acerca de la violencia y la delincuencia de los violentos y de los delincuentos como lo hacemos. Y la respuesta que vamos a encontrar en el libro tiene que ver con la conformación a lo largo del tiempo, con el cultivo, así como cultivamos una planta, cultivan los medios de comunicación, la cultura en general, pero los medios son los que más focalizan este cultivo de ideas y representaciones de la violencia que no digo que sean falsas. Lo que voy a decir es que son incompletas o descontextualizadas. En algunos casos sí son falsas, pero lo importante no es la falsedad o verdad de las representaciones, sino su carácter ficcional. Esta clase, con toda la seriedad y la solemnidad que intento imprimirle, es una clase ficticia. No quiere decir falsa, quiere decir que yo preparo un script o un guión para exponer delante de ustedes estos temas. Y ustedes a su vez lo consumen, aún dentro del aula, si fuera una clase presencial, lo consumen o se lo apropian eh, a partir de las posibilidades que ustedes tienen de tiempo, de sensibilidad frente a estos temas, sensibilidad que puede ser de rechazo o de aceptación. No se trata de cuestiones lineales, sino se trata de cuestiones generales, amplias, que determinan por qué cualquier texto, cualquier comunicación, aunque el contenido sea veraz, necesita de un cierto grado de ficcionalización, es decir, de traducción al lenguaje o a la práctica discursiva de los espectadores. Bueno, sobre esto trata el libro, pero son unos cuantos capítulos más adelante. Hoy vamos a ver entonces este concepto de drama conflictual. Básicamente, yo parto de esta idea. Donde hay violencia, lo vamos a ver dentro de un ratito con la imagen del iceberg. Donde hay violencia, lo que emerge puede ser la agresividad, pero lo que la causa a esta agresividad casi siempre queda oculto debajo de las aguas. Es lo que sería la parte sumergida del drama conflictual. Lo que vamos a decir es que la representación que proponen las crónicas mediáticas a los ciudadanos puede ser la única a la que estos tengan acceso. Es decir, en términos de esta metáfora del iceberg, lo único que vemos es lo que está por encima de la superficie, y eso es lo que hacen los medios. El énfasis espectacular de los hechos violentos impide una comprensión crítica de los escenarios sociales. Por énfasis espectacular lo que debemos entender son dos cosas. Una, esto de la ficcionalización, y otra, el sensacionalismo, el cargar las tintas, el enfatizar tres cosas fundamentales: la sangre, la pérdida, la crueldad. Porque esto es lo que en términos mediáticos más se produce, más en esto se insiste más, porque es lo que captura la atención de la gente. Ustedes piensen esto, ¿no es una costumbre gratificante pensar las violencias contemporáneas como provocadas por perturbados indeseables que simplemente no aceptan las normas y que todo el problema se resolvería con la eliminación radical de esos sujetos? Dicho en otras palabras, ¿no nos tranquiliza pensar que de la violencia solo existe la superficie que vemos? Y lo que vemos es, en general,
personas, digamos, indeseables, para no poner muchos adjetivos. Personas cuyo comportamiento se explica o por la desviación, o por la locura, o por las drogas, y que por lo tanto no habría otras causas para ese hecho repudiable. Por supuesto que yo, para que nos entendamos, no pretendo minimizar el riesgo, el dolor, el sufrimiento que supone la delincuencia. Lo que quiero decir es que el mecanismo politizable de la delincuencia ha generado ciertas distorsiones en la comprensión de este problema. Sí, es un problema la delincuencia. Sí, es un problema la seguridad. Pero no se trata de un problema superficial, se trata de un problema más profundo. Bueno, vamos a ver esta carta de lectores donde se resumen en buena medida las leyendas mediáticas, ¿sí? Dice así: alguna vez leí que un violador en su vida sexual activa puede someter en promedio a unas 80 personas. Si pudiéramos aplicar la castración por ley, digamos, a un violador de 25 años, estaríamos evitando como 60 futuras violaciones. Evitaríamos 60 vidas frustradas y 60 familias heridas profundamente, que no es poco. La castración suena inhumana, pero de poder elegir, prefiero ser inhumano con una persona y no con 60. Los jueces garantistas, y muchos otros también, prefieren ser humanos con el violador que tienen enfrente, en lugar de pensar en seres humanos con sus futuras víctimas. Estas son las sabias decisiones que deberían ponernos a los jueces, ¿no es cierto?, muy por encima de todos nosotros. Por otra parte, comparto que por definición, si alguien no puede vivir en sociedad y bajo sus normas, debe quedar afuera de la misma, recluido. Ya no sacarles los órganos porque me suena muy a Clínica Montes de Oca. La Clínica Montes de Oca fue una clínica que todavía existe, pero donde se produjeron aparentemente varios casos de tráfico de órganos con los internos que estaban allí alojados por orden judicial. Eran personas abandonadas por sus familias con problemas mentales y que aguardaban la posibilidad de restablecer su salud mental en algún momento. Muchos morían abandonados incluso por el propio sistema judicial y aparentemente una especie de mafia que operaba en ese complejo asistencial en la ciudad de Jáuregui, cerca de Luján, en la provincia de Buenos Aires, estaban implicados. Nunca se aclaró del todo esto, pero forma parte justamente de otra leyenda mediática. Pero vamos a analizar este posteo donde aparecen los siguientes elementos. Hay un cálculo estadístico sobre ninguna base comprobable. Los violadores violan hasta 80 personas en su vida. De ahí que la inferencia de que los violadores están como programados para realizar un número de ataques tal que estarían justificados en principio castrarlos y exterminarlos. Los violadores actúan de modo omnipotente y alcanzan la cifra de víctimas como si cumplieran con un destino inexorable. Todo esto es lo que trasunta el posteo. Y esto trasunta, quiere decir, esto implica, porque lo arrastran las leyendas mediáticas. Habrán escuchado frases como estas ustedes a lo largo del tiempo. Como muy probablemente también escucharon frases explicativas acerca de la pandemia, la vacunación, por qué se demora la segunda dosis, etc. Hay un trabajo constante de leyendas mediáticas que consisten precisamente en alterar nuestra percepción de los hechos y para quienes no tenemos una percepción directa de los hechos, se construye esa percepción sobre la base de la confusión y, vamos a decirlo así rápidamente, sobre la base de la confusión y el engaño. Fíjense que este posteo que hemos leído adjudica al antihéroe, es decir, al violador, invulnerabilidad. Él hace lo que quiere. Los jueces lo perdonan y
siempre lleva adelante sus malas inclinaciones. Esto tiene mucho que ver con el melodrama, con la novela de aventuras, con la literatura, digamos, pasatista, donde el malo siempre se sale con la suya. En el mismo posteo vemos otro estereotipo, los jueces garantistas. Como si estos jueces, los garantistas, tuvieran la posibilidad de ejercer sobre la sociedad un castigo que la sociedad no merece. Esto es dejar a los culpables en libertad. Lo cierto es que las garantías constitucionales se refieren al derecho que tenemos todos los ciudadanos de que se nos juzgue por lo que hicimos, no por lo que podríamos hacer. El argumento de la leyenda mediática es, puede llegar a violar a 80 personas, mátenlo ahora, antes de que viole a las 80 personas. Es cierto que hay en la condena cierta perspectiva preventiva, es decir, alguien que ha cometido delitos, que vive en un ambiente donde se favorece la comisión de delitos, es mejor que esté apartado de la sociedad y que busque ser recuperado, reeducado. Bueno, sí, pero no que sea castigado por lo que vaya a hacer, sino que sea preventivamente alejado de la posibilidad de hacerlo. A lo que yo me refiero es al argumento de la señora. Por supuesto que, de la señora o del señor que escribió el posteo. Por supuesto que yo no estoy defendiendo al violador. Lo que estoy defendiendo es el derecho a ser juzgado por lo que uno hizo, no por lo que uno podría hacer. La eliminación lisa y llana de los malvados es otra imagen de las leyendas, ¿no es cierto? Implica ferocidad despiadada y el deseo de inminente restauración de la idílica comunidad sin conflictos. Como si el mal se acabaría matando a los malvados. Ojalá fuera cierto eso. Justamente, matar a los malvados no es una acción buena, es una acción mala. Pero en la leyenda mediática, esa lógica rudimentaria no funciona. Funciona una lógica diferente, una lógica de venganza y fundamentalmente de fantasía. Como no se entiende bien la causa de los males, se los identifica inmediatamente con quienes cometen acciones malvadas. Las acciones son malvadas y deben ser castigadas y deben ser prevenidas. Lo que hay que comprender es de dónde surge la acción malvada. Bueno, este es un cómic, una historieta mexicana. Acá dice, y dizque la delincuencia ha bajado. Esto significa, dicen que la delincuencia ha bajado. Sí, pero ha bajado de edad. Y acá se ve claramente, ¿no es cierto?, a un niño, por su estatura, decimos que es un niño, asaltando a un transeúnte. Lo que quiero decirles es esto. La delincuencia no tiene únicamente la forma de asalto, pero el humor, las leyendas mediáticas, los noticieros insisten en reducir todas las formas de delincuencia al asalto. Por supuesto, hay delitos como el homicidio, bueno, el femicidio, la estafa, el fraude y tantos otros que forman parte del universo de la delincuencia. Sin embargo, el estereotipo es el chico que asalta. Volvemos a la leyenda, a las leyendas que motorizaba ese posteo del diario de la Nación del año 2008. Se trata de una estigmatización sin fundamentos. Se trata de una propuesta de soluciones mágicas para hechos horripilantes. Se trata de una pretensión de que los problemas simplemente obedecen al mal que provocan sujetos indeseables. Bueno, acá tenemos las leyendas mediáticas como cadenas que enlazan distintos eslabones.
las notas referidas a hechos delictivos son un componente emblemático, pero no exclusivo. Alto ahí en nombre de la ley. El policía parece que va a detener al asaltante, también estigmatizado, ¿no es cierto?, por su atuendo, pero en este caso, para que se entienda más, tiene un antifaz, ¿sí? Antiguamente los asaltantes ocultaban su identidad mediante un antifaz. Actualmente, lo habrán visto en cámaras de seguridad, los asaltantes o los escruches, los que entran a las casas, o utilizan una máscara o una gorra. Las cámaras en general están puestas arriba, entonces con la gorra queda tapada su cara. O también usan, barbijos, etc. ¿Qué hace el policía? No va a detener al delincuente, va a detener o multar al automovilista que no se pone el cinturón de seguridad. Las leyendas mediáticas como cadenas que enlazan distintos eslabones. Las notas referidas a hechos delictivos son un componente emblemático, pero no exclusivo. Y acá vemos otra de las imágenes de las leyendas mediáticas. La policía no controla nada. Hay que hacer una policía más dura, de mano dura. Hay tradiciones culturales y operaciones hermenéuticas que cumplen la función de eslabonar las creencias en torno a las violencias sociales. Así como aprendemos, por ejemplo, que el cigarrillo hace mal, que la excesiva cantidad de cloruro de sodio en la comida, la cantidad de sal, puede dañar nuestras arterias, que tenemos que evitar las comidas con mucha grasa, la carne más bien magra. Así aprendemos lentamente a pensar la violencia. Muchos la sufrimos, la violencia, pero la gran mayoría de las personas piensa y describe las violencias no por su propia experiencia, sino por la experiencia más frecuentada en el relato. Hay experiencias sociológicas muy interesantes, personas que conviven en un mismo lugar, personas que están internadas, por ejemplo en un hospital o en la cárcel, tienden a reproducir los discursos que más oyen y por lo tanto aún su propia experiencia es descrita o narrada en los términos de los discursos que más escuchan. Los principales elementos de las leyendas mediáticas son la demonización, o sea, convertir al delincuente en un demonio. No quiero decir que sea bueno el delincuente, lo que quiero decir es que se exagera el carácter irredimible del delincuente. La celebración de las víctimas, no quiero decir que uno se regocija con el dolor de las víctimas. Lo que pasa es que si vos te concentrás solo en el dolor, en la pérdida sufrida por un ataque violento, dejás espacio, o mejor dicho, anulás el espacio para pensar en los términos de una comprensión global del asunto. Insisto, no trato de exculpar al culpable, trato de entender por qué existe el culpable. No porque existe ese culpable, sino porque existe en general la culpa. Muchos de ustedes a lo mejor van a decir, y bueno, existe la culpa porque el mal está en el mundo. Yo no creo eso, yo creo que el mal está en el mundo porque el mundo ha producido el mal, no porque Dios lo mandó. ¿Sí? Y el mal está en el mundo porque hay condiciones sociales que favorecen la conducta desviada. Bueno, otro de los mitos que hemos visto es el del estado idílico de la sociedad. Si yo hago desaparecer a los malos y solo nos quedamos los buenos, qué casualidad, los buenos son los que hacen lo que yo quiero. Vamos a vivir en una sociedad sin conflicto.
Claro, eso es verdad, pero es una utopía. Tenemos que pensar que las personas tenemos intereses contrapuestos. Veamos este chiste. En otra información atribuyen el auge de la delincuencia y la criminalidad al hambre, al desempleo y a la falta de esperanzas de los niños y jóvenes del país. Acá sale un hombre grande robando, pero no dice el banco, dice el Estado, ¿sí? Puede ser un empresario, porque no está vestido como un chico, un pibe chorro. Y entonces, pero sí es un funcionario, ¿sí? Sí es un funcionario. Entonces dice, debió haber sido un pasado de muchas carencias para ciertos funcionarios, porque se llevan el dinero, ¿sí? Como que los únicos delincuentes, en este caso, son los políticos. Bueno, el libro, esto lo presento rápidamente, trata de estos capítulos. Hoy vamos a ver una parte del capítulo 1, Construcción de la realidad y celebración de la inseguridad. El capítulo 2 lo veremos dentro de un par de clases, el círculo hermenéutico de las leyendas mediáticas. El capítulo 3, la facilidad de la inculpación. ¿Con qué facilidad se inculpa? La estructura y gestación de las leyendas, ¿sí? Cómo se estructuran, cómo se gestan las leyendas. Y finalmente, los escenarios variados en que ocurren las violencias simbólicas, políticas, institucionales, etc. Quería decirles que para el examen final yo espero que puedan leer todo el libro, que elijan un capítulo y que expongan el capítulo que elijan a modo de examen. Si lo podemos hacer presencial, lo hacemos presencial. Si no, lo que vamos a hacer es un examen diferido eh, con una monografía, ¿sí?, sobre alguno de estos capítulos. El trabajo puede ser grupal también, de hasta 2 o 3 personas, ¿sí? Lo importante para mí es que es recibir de ustedes una devolución de estas reflexiones. Por lo tanto el trabajo escrito, grupal, o el trabajo oral de exposición, eh, lo que espero es que lo puedan elaborar según sus propias impresiones y me digan lo que les parece, si les aporta algo, si están en discordancia, cómo habría que mejorar estas explicaciones, etc. Bueno, ¿conocieron esta serie, Policías en Acción? Principales características de la violencia en crónicas y noticieros. No se evita por promover temores, incertidumbres e injustificadas actitudes de intolerancia y discriminación entre los diversos grupos sociales. Dicho afirmativamente, se promueven temores, se promueven incertidumbres, se promueven actitudes injustificadas de intolerancia y discriminación como una de las principales características de la violencia en crónicas y noticieros, de la televisión y de Internet también. La violencia en general en los noticieros aparece asociada con la inculpación, las víctimas y los daños materiales. Y no, por ejemplo, con la miseria, con el autoritarismo, etc. No dejan espacio las crónicas y telenoticieros ni para una descripción de los conflictos que desataron estos hechos violentos, ni para el debate sobre alternativas que permitirían resolver o reducir estos conflictos en términos no violentos. Tanto en las series como en las películas, especialmente en el del género de acción, la idea es, bueno, para resolver el conflicto hay que matar. Como si fuera esta la verdadera solución. No lo es, no es ni siquiera una solución. Fíjense estos grabados que puse acá.
la pena de muerte o la ejecución de una pena de muerte era históricamente un espectáculo. Se hacía a la vista de toda la ciudad. ¿Por qué? Porque se suponía que el escarnio, el escarmiento, que consistía en que el Estado tomara la vida de un ciudadano, iba a permitir que los otros ciudadanos que veían ese castigo fueran disuadidos de cometer actos ilegales o actos criminales. La focalización en los efectos y el imaginario de la inseguridad genera, entre otras cosas, que las prácticas sociales contribuyan a precisar los significados, de acuerdo con los imaginarios dominantes, con la variedad y especificidad de los casos más recurrentes. Por eso es que solemos pensar en términos casi siempre de soluciones mágicas, porque la representación del hecho conflictivo, del drama conflictual, como lo hemos llamado, es por lo general una representación deficiente. No comprendemos del todo y por lo tanto nos da lo mismo buscar una solución radical e inmediata. La violencia y la conflictividad socioeconómica. Las imágenes y contenidos de los telenoticieros conllevan la idea de que la violencia solo es un sinónimo de inseguridad física o material, con personajes, condiciones y escenarios testimoniados en la pantalla a través de víctimas inocentes, entre comillas, ¿no?, que exhiben el pesar por la pérdida sufrida. No digo que las víctimas sean culpables, lo que quiero decir es que casi siempre se muestran víctimas indemnes, que no pueden, perdón, víctimas que no pueden defenderse, indefensas. Cuando el término violencia equivale a inseguridad, las imágenes que trae asociadas la representación mediática describen que una situación sin problemas, sin conflictos, ha sido interrumpida de manera injusta y bestial por la llegada de personajes que desbordaron el marco normal y que amenazan con dañarlo todo. Personas, bienes, proyectos de vida, etc. Muchas crónicas policiales comienzan y terminan así. Era un día normal para el ciudadano tal y tal, su vida transcurría con la esperanza de mejorar su condición económica, hasta que un día llegaron estos delincuentes, estos asesinos, y cometieron estos y tales crímenes y arruinaron la vida de este hombre para siempre. Insisto, no dudo de que pueda ser esto. El problema no está en el hecho, el problema está en la representación de este hecho y en lo que se muestra de cara al resto de las personas. Cuando personas que normalmente tenían un comportamiento, podríamos decir, inobjetable, acudían a ver la ejecución pública de una pena de muerte, lo hacían por dos razones. Primero y principal, por el morbo que despierta que ver morir a alguien. Pero segundo, para ratificar de manera hipócrita que ellos vivían bien y que no se merecían eso. Por su parte, quienes decidían exhibir este espectáculo tristísimo de cobrarse la vida de una persona, cualquiera haya sido la causa, tenía por objetivo disciplinar, está el dicho, ¿no es cierto?, aprender en la cabeza ajena a cuidar la propia. O el dicho es, cuando veas las barbas del otro recortar, pon las tuyas a remojar. Es decir, prepárate porque a vos te puede pasar lo mismo. Bueno, vamos a seguir la semana que viene con los factores de la incomprensión. Es decir, ¿por qué la gente no comprende? La idea es que la demanda de más seguridad, de mayor presencia policial
y más dureza en las penas se debe a que se genera una representación de la delincuencia y de la inseguridad que lleva hasta tal punto la incomprensión que la gente cree que con la seguridad de la presencia policial y la dureza en las penas se resolverían las cuestiones. Las estadísticas muestran que aumentan los efectivos policiales, que aumentan las medidas de seguridad y que el delito no desciende. Bueno, me despido hasta la semana que viene. O mejor dicho, hasta dentro de 15 días. Chao.